Así es que bueno, les doy Oh, la Sí, bienvenida. una disculpa. No, no te preocupes. A lo que sería ya la primera sesión de Historia de México. La anterior fue la sesión cero, que sería más o menos pues acomodar bien las reglas del partido, explicarles lo que es historia. Y pues bueno, como les comentaba, tenemos dos expositoras que seguramente nos van a dar un gran trabajo. Tomen nota, por favor, o sea, no tomemos esta actitud que solíamos hacer en la escuela de el compañero exponía y nosotros pajareando, ¿no? Reitero, es un esfuerzo no solamente de demostración de conocimiento, sino también de confianza y seguridad. Así es que hagan de cuenta que están en una masterclass, en una conferencia magistral de algún investigador famoso del tema que les llame la atención. Hagan sus apuntes y cuando sea el momento, bombardeen con reactivo, con preguntas, ya sea a alguna de sus expositoras o a mí. Yo voy a estar como presentador, voy a estar en algunos momentos interviniendo para enriquecer la participación de sus compañeras. Y bueno, pues espero que estén cómodas. Digo cómodas porque no tengo participantes varones, es algo muy chistoso, pero en fin. Así es que Ariadna Velázquez, Estoy aquí. Primero, sí, el escenario es todo tuyo. Aquí primero voy a que ser tu nada, secretaria. Me dices cuándo le sí. cambio de Ay, hoja y primero es que esto. nada, sí, profe. Este, primero que nada, buenas tardes. Soy Ariadna. Eh, una disculpa igual por mi ortografía, que sí, que está pésima. Pero lo hice todo mi mayor esfuerzo. Busqué información por todos lados. Hice un poquito cortito el tema de México prehispánico, aunque es muy extenso este tema, pero traté de hacerlo corto para que lo entiendan mucho mejor. La otra diapositiva, por favor, profe. Claro. Ay, me pasé, discúlpame. Listo. Dice, el concepto moderno de la historia comprende el desarrollo de la sociedad y la cultura humana en todos los aspectos, así desenvolviendo en la arquitectura. Pues en México prehispánico fue un periodo de historia del país anterior a la colonización española a partir de 1521. El territorio mexicano fue habitado por grupos de cazadores y recolectores nómadas desde hace de 30,000 años antes de Cristo. Pues es que esto, bueno, viene mucho, conlleva de cómo la expansión de cómo se creó el hombre y cómo se pasó a expandir, que fueron los nómadas. Pues aquí para llegar a México tuvieron que pasar el estrecho de Bering, si lo recuerdan. Entonces, en México prehispánico, habla mucho de esto. Y pues sí, todos los nómadas que venían desde el estrecho de Bering, que había sido de África hasta el estrecho de Bering, vinieron aquí y todo México se conformó en tres regiones que fueron... Ay, siguiente. Sí. Fueron, fue Mesoamericano, Latinoamérica y Oceanamérica. Lo que fue Latinoamérica y Oceanamérica fueron, ¿cómo les digo? Yo como lo veo, como leí todo, o como lo que dice la historia, casi no fue muy importante. Bueno, fue importante, pero se habló más de Mesoamérica porque fue un lugar donde habían más habitantes y donde habían mucho más culturas. Ahora sí que lo que conformó México y lo que hicieron conformar las culturas que hoy conocemos. Y y el mundo que fue antes de la conquista, que es lo más importante. En cada región son así que fueron culturas y características muy distintas. El historiador y geógrafo Paul Kirchhoff estudió las culturas. Así, estudió las culturas e inventó el concepto de Mesoamérica conforme a sus características naturales en 1943. Ok. Siguiente. Tranquila, Sí. estás entre Vamos amigas. a hablar un poquito de... Ajá. Vamos a hablar un poquito de Aridoamérica y Mesoamérica. Aridoamérica es llamado así por fue un lugar árido y seco. Ahora sí que, pues lo que conocemos, lo que fue México y gran parte de Estados Unidos del norte, que eso fue Aridoamérica. Fueron sedentarios y nómadas,
ellos practicaban mucho lo que era la recolección, la caza y la pesca, porque ahí, como dice, había muchos ríos. En lo que es el norte había muchos ríos. Entonces, practicaban eso. En América, era igual lo mismo. Se dedicaban a la agricultura, los pobladores a la recolección y igual a la caza. Eran sedentarios también y eran comerciantes con Mesoamérica y trasladaban mucho lo que era igual mucho los minerales como la plata, el oro, los diamantes, el cobre y todo eso para Mesoamérica. Si no mal recuerdo, esta no la anoté porque, como les digo, no se pudo guardar muy bien mi documento, pido una disculpa. Ay, ¿cómo se llama? Gran Penacho de Moctezuma, no me acuerdo. Todo lo que le mandaban los productos minerales a Mesoamérica, ahora sí que lo hicieron con todos los productos que venían de Aridoamérica y Osisoamérica, del penacho de Moctezuma. Por eso es muy bello ese penacho. y ahora sí que fue muy importante. Muy bien. Sí, y sí, siguiente. Okay. Nada más ahí quisiera aclarar un punto y es el hecho de que Aridoamérica, contemplen mucho la parte climática, eso les va a dar bastantes tips. Al ser un área seca, va a predominar la forma de vida nómada, ¿sale? Y esto va a implicar que vamos a tener grupos demográficos pequeños que se van a dedicar sobre todo a la recolección, caza y pesca, como lo comentó su compañera, en el caso de que vivieran en la costa o en los ríos. Y Oasis América va a tener la particularidad de que va a ser un chile, mole y pozole. Ahorita les voy a enseñar unos mapitas cuando acabe de la participación de su compañera y van a notar que en lo que se conoce como Oasis América van a haber áreas que van a permitir una agricultura un poco más extensiva, lo que va a dar pie a una forma de vida sedentaria, pero también hay regiones que son muy áridas, lo que va a implicar que algunos pueblos se vuelvan nómadas. Entonces, por esa razón, Oasis América es un chile, mole y pozole. Y si nosotros la ampliamos a lo que acostumbramos de ver con el México prehispánico, que es Mesoamérica, pues es algo contrastante. Porque estamos hablando de comunidades pequeñas que van a andar de un lado para otro, cazando, pescando, recolectando, peleándose entre sí. Si por ahí vieron Pocahontas y Tierra de Osos, si fueron niños Disney como yo, es que Disney es por los siglos de los siglos. Van a acercarse un poquito a la forma de vida de estos pueblos. Si les gusta el cine y ver películas, les recomiendo mucho que vean una cinta protagonizada por Kevin Costner, quien se hizo famoso por representar a Robin Hood a principios de los 90s, que se llama Danza con Lobos. Habla sobre cómo un oficial del ejército de los Estados Unidos, digo, esto ya es mucho después, va a convivir con los Sioux, pero a pesar del tiempo, la forma de vida de estos pueblos no va a variar mucho. Y también algo que es interesante señalar y que casi no se menciona en los cursos de historia de México, es que el norte va a ser más difícil de conquistar y colonizar que el centro y sur de México. Es más, van a haber pueblos como los yaquis o los tarahumaras que no van a ser sometidos por los españoles y que van a mantenerse de alguna forma autónomos. Es muy interesante estudiar la relación de las comunidades indígenas con lo que ya es, por ejemplo, el gobierno virreinal y posteriormente el Estado mexicano, ya cuando México se vuelve una nación libre y soberana. Disque, ¿no? Bueno, ahora sí, pasamos entonces a la que sigue, Ariadna. Sí, por favor. Dale, tranquis. Sí. Ahora, Mesoamérica, la tercera región. Dice, Mesoamérica, pues ahora sí donde abarcan todas las culturas que estuvieron. Un ejemplo como los olmecas, los mayas, los aztecas, los teotihuacanos, los zapotecas, etcétera. Era una densidad, como le había dicho antes, Mesoamérica era una región con mucho más población. La mayoría de sus pueblos eran agrícolas. Algo muy importante para ellos era el juego de pelota. Yo siento que el fútbol ya existía aquí en México desde hace años. Siempre es así, voy a estar
con esa ideología. Y gracias a que hubo un gran desarrollo de escritura, era la región con más historia escrita, ¿sí? Porque pues, diversas culturas habían y diversas costumbres que tenían igual antes. Su base de su alimentación siempre fue el maíz. Con el maíz era como, yo sí como oro, porque el maíz pues ahora sí que pues hacían las tortillas, hacían que lo que ahora conocemos, pues ahora sí más diverso lo que se practican los alimentos en el maíz. También explotaban mucho el maguey. El maguey era sagrado, o sea, era muy sagrado. En ese tiempo, lo que era el pulque o el aguamiel, sí, ya, que es el aguamiel, era para los dioses, se les ofrecía mucho. Y era muy, 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 súper, ¿cómo se dice? Era súper valiosísimo lo que es el pulque, porque no cualquiera lo Que ya no tomaba. hay. Su Lo que arquitectura pasa fue es muy un poquito. sorprendente Lo que pasa es lo mismo. Espérame, sus porque inmensas alguien, pirámides ya, es que alguien tenía el micrófono abierto, sí, perdón. Sigue. sí, no se preocupe. Sí. Y su arquitectura, fue muy sorprendente. Ahora igual a los científicos, hasta los historiadores, fue muy sorprendente la arquitectura que tuvieron hace años las varias culturas por las inmensas pirámides que trabajaban, por las inmensas pirámides que hacían, porque pues igual, como sabemos, pues ahorita lo que es lo que son las construcciones, la arquitectura ha ido avanzando, pero en ese tiempo fue muy sorprendente porque pues la verdad eran muy grandes, ahora sí, construcciones a las pirámides con piedras muy, ahora sí que los materiales muy, valiosas y también, oh, o sea, eran muy buenos, eran muy inteligentes y siento que lo que era la matemática, lo que era la arquitectura, hasta en la alimentación, su forma de la agricultura era muy, muy, muy sorprendente porque a esos años, pues ahora sí que el mundo iba avanzando y conforme ahora sí que fueron avanzando, eran muy, ellos, ahora sí como fue avanzando la cultura, ahora sí lo que es la cultura prehispánica, fue muy sorprendente hasta ahora, cómo fue y cómo es, por así decirlo. Ok, Ahí la siguiente. sí, tranquis. Algunas cosas para ir complementando lo que dijo Ariadna. A la escritura que desarrollan los pueblos prehispánicos se le va a conocer como códices, ¿sale? Y los códices, pues bueno, van a tener una forma de escribir, se conoce como ideográfica, es decir, que cada imagen representa una idea y que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahorita, que si ustedes ven, la manera en cómo se escribe es alfabética, es decir, que cada símbolo conecta con una idea y bueno, es un tanto más simple. También es importante recalcar que a diferencia de otros pueblos, y esto no quiere decir que hayan sido inferiores o algo así, como en mucho tiempo se comentó, la manera en cómo construían eran literalmente a lomo de humanos, o sea, eran que ellos solitos cargaban sus piedras y tallaban con instrumentos de piedra porque no tenían el conocimiento o la aplicación del metal en la construcción, a diferencia, por ejemplo, de Roma, Grecia y bueno, más adelante en la Edad Media, que sí ya empiezan a incorporar ese material en la arquitectura. Otro tanto va a suceder con la domesticación de animales, o sea, por ejemplo, los egipcios, los indios, los hindúes, sí van a tener la facilidad de ser apoyados por, ¿qué les gusta? Bueyes, burros, caballos, eso facilita mucho las cosas. Acá no. Y algo también muy importante es que es bien chistoso porque conocían la noción de la rueda, o sea, hacían juguetitos en donde hacían jaguares como si fueran carritos, pero no lo aplicaban para una cuestión técnica. Entonces es algo muy interesante, pero al mismo tiempo sobresaliente en cómo, y aquí es en donde remarco lo que vimos ayer, bueno, no, el lunes, el espacio y la parte temporal van a ir definiendo el desarrollo de de una cultura, y esto no quiere decir que dicha cultura sea mejor o peor, o superior o inferior a otros pueblos. Eso es algo bien interesante que a veces se nos olvida al momento de estudiar historia. Bueno, ahora sí, continúa Ariadna. Sí,
las culturas hacia... ahora Ay, hablemos de perdón. las culturas. Ay, no, no, creo que sí estaba bien en la anterior. Ajá, sí. Sí es este. Hacia, hacia el año ay, 2500 antes de Cristo hasta 1521 se desarrollaron una serie de culturas entre los que destacamos como los olmecas, los teotihuacanos, los mayas, los zapotecos, los toltecas, los mixtecos y aztecas, que es lo mismo que mexicas. Entre ellos existían una serie de características comunes. Eran sociedades basadas en la agricultura, principalmente en el maíz. Como podemos ver, traté de hacer aquí me faltaron los años. Ay, Dios santo. No te Me preocupes. faltaron los años aquí, pero lo primero que fue el prosclásico. El prosclásico, es donde ya ahí entró la cultura olmeca, que fue la madre, ahora sí, la cultura madre. Después fue clásico, que ahí entró la cultura maya. El prosclásico, ahí entró la cultura azteca. Y y en 1921 la llegada de Hernán Cortés cuando se hizo la conquista. Pero en prosclásico casi no, ¿cómo se llama? Su lengua, o sea, de los olmecas. Los clásicos eran el clásico que es cultura maya, hablaban de la lengua maya, el prosclásico que era la cultura azteca, tenían la lengua de náhuatl. Esta lengua, aquí donde yo soy, hay mucha gente que la sigue practicando, la náhuatl. Entonces, aunque ya se ha ido muy perdiendo estas lenguas, que sí se han ido perdiendo, hay ya muy pocas personas que saben esta lengua. Yo tengo el gusto de tener a un familiar mío, que es mi abuela, que sabe hablar muy bien el náhuatl, es muy diverso, es muy, ahora sí que yo siento que es el que se ha sostenido más el náhuatl, este, y y ya pues hay muchas pocas personas, porque pues ya no se pudieron hablar o no se pudieron desarrollar mucho, pero de todas las lenguas que creo que la náhuatl es como que la que sigue más fuerte y así. Ya después, ya en 1921 fue la llegada de Hernán Cortés, ya eso ya lo hablará uno de mis compañeras. La Ok. siguiente, profesor. Sí. Bueno, nada más para ir aclarando las fechas. A la forma, y esto lo comento porque luego suele aparecer en el examen, a la forma de periodizar la historia del México antiguo se le conoce como horizontes culturales, ¿sale? Entonces por ahí apúntenselo. Y como lo muestra esta Ariadna, hay 3 periodos. El preclásico, no te preocupes por las fechas, ahorita las comento, va del 2500 antes de Cristo al 200 antes de nuestro, bueno, yo digo de nuestra era, pero bueno, de Cristo, ¿sale? Y va a corresponder al surgimiento de las primeras sociedades sedentarias, como lo mencionó Ariadna. Ahí entran los olmecas y son los que desarrollan los primeros elementos culturales de la llamada civilización mesoamericana, es decir, una economía basada en el maíz, una religión politeísta, la creación de centros ceremoniales. Ahí tienen, por ejemplo, en el caso, bueno, lo va a comentar más adelante Ariadna seguramente, pero por ejemplo en esa zona, en lo que es Tabasco y Veracruz, van a desarrollarse esos tipos de edificaciones. No estoy seguro si el juego de pelota también ya empieza aquí, pero por ejemplo el culto a la serpiente emplumada, que posteriormente va a ser conocida como Quetzalcóatl o Cuculcán, dependiendo de la cultura, pues ya desde ahí se empieza a esbozar. Y por supuesto que eso nos está hablando que desde aquellas fechas ya se retoma lo que es una religión politeísta sustentada en el ciclo de vida agrícola. O sea, que siempre ahí vamos a ver un principio fecundador y un principio que va a ser el que da la vida. Es algo bien, bien interesante y les invito a que chequen los mitos de los pueblos prehispánicos, son bellísimos. Luego tenemos lo que es el clásico, que es en donde tiene apogeo esta civilización. Aparecen pueblos que son como los máximos expositores de lo que es la civilización mesoamericana. Tal es el caso de los mayas, por ejemplo, o de Teotihuacán. No ahondo más en ese tema porque ahorita es lo que nos va a compartir Ariadna. Y bueno, al final, por cuestiones ambientales e invasiones que vienen desde el norte, producto de una migración que también se está llevando a cabo, esas sociedades colapsan y entra un periodo de transición que está entre el clásico y el posclásico, que se conoce como epiclásico. Ahí van a entrar, por ejemplo, los toltecas, van a fundar Tula, Tulancingo,
y eso va a dar pie a la generación del posclásico, en donde ya vemos sociedades mucho más complejas y donde también vamos a ver que algunos pueblos van a empezar a someter a otros, hasta conformar lo que tradicionalmente se conoce como imperios, aunque no es propiamente un imperio, ¿sale? Y este periodo posclásico, que va a ir del 900 al 1521, pues va a llegar a su fin con la invasión de gente que viene de Europa, ¿sale? Así es que de alguna manera los dos temas que vemos aquí están ligados. Ahora sí, vamos a la siguiente, Ariadna. Sí. Profe, antes a mí me gustaría Ok, sí, darles como algo extra. venga. ¿Se puede? Sí, adelante, adelante. Bueno, ok. Es importante que en el horizonte preclásico, que digamos que es como el primero, tengamos bien en cuenta que los olmecas se dieron más en Veracruz y Tabasco principalmente, y que se desarrolló la cultura olmeca en, digamos, 3 lugares, que era La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Salud. Ok, gracias. Eso en cuanto al horizonte preclásico. En el clásico, las culturas que se dieron más, o que más como que destacaban, eran los teotihuacanos, Tajín y Palenque. Y ahí fue, a lo mejor lo que nos podrían preguntar era lo del templo de Quetzalcóatl, que era como la serpiente emplumada, que es como que lo que más se puede destacar en desarrollo arquitectónico. La calzada de los muertos, la pirámide del sol y la luna, y ahí sí era lo del juego de pelota, pero fue hasta el clásico. Y también los mayas se dieron ahí mucho, y los huastecos y zapotecos, pero ya fueron como más después. Y ya en el postclásico, lo que probablemente pueda venir, y que es importante, es de que veamos que ahí fue el Chacmol, que es como destacado, se podría decir, y por lo regular eran las ruinas al lado del mar. Y bueno, lo de Chichén Itzá, y ya sería como lo que les podría como decir, que probablemente también lo pongan. Profe, yo también quería decir algo. Adelante, Jazmín. Bueno, yo quería como que comentar algo así también rápido, que sería del periodo clásico. También se caracterizaba por la creación de ciudades como Teotihuacán, Taji, Monte Albán y Uxmal. Y ya. Sí, bueno, gracias. Gracias por sus aportaciones. No las mencioné y no ahondé más en los horizontes porque era algo que nos iba a compartir esta Ariadna, pero no importa, estuvo bien. Creo que con eso le damos más seguridad a nuestra expositora y por supuesto que va a tener más info para compartir, ¿vale? Entonces, ¿continuamos contigo, Ariadna? Sí, profe. Vale. Ahí sí, ya la siguiente. Aquí está. Ay, Dios mío. Los olmecas. La cultura olmeca, muy bien conocida como la cultura madre, ahora sí, de las culturas madres de las culturas de Mesoamérica. Y representa una de los más antiguos que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico existente evidencial olmeca hace más de 3.000 años. Ahora sí, como esta es fue la cultura madre, con mucho más población, y como lo dijo una de mis compañeras, habitaban en lo que era Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Ok. Y ¿ahí sí me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Las demás, por favor, confirmen que estamos oyendo a esta Ariadna. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Está yendo mi internet. Sí. Sí, no hay problema, tranquilo. Estaba yendo mi internet, una disculpa. Sí, no, estamos poniendo atención. No hay problema, Dice, Los olmecas también pudieron realizar tipos de actividades además de estar organizados. Debían estar bien alimentados con excedentes de alimentos que permitieran a artesanos e ingenieros indicarse exclusivamente a sus actividades para formar las tallas
de sus cabezas. Esto la verdad, fue muy impresionante al usar ellos, al tallar así las cabezas con piedras muy gigantes. Igual, en la arqueología es muy sorprendente lo que igual llegaban a hacer los olmecas de estas piedras que tuvieron con las caras. Creo que actualmente no hay muchas, yo que sepa, no contamos con muchas, porque pues sí, los españoles pues derribaron todo, bueno, casi todo, y tan solo dejaron un poco. La cultura madre ahora sí que fue muy extensa igual. Estamos al aire, estamos al aire. Así. Así fue muy extensa, fue una de las primeras culturas. La verdad es, ay, se me olvidó. Es muy extensa igual este tema de la cultura olmeca. Y creo que también aquí estuvo mucho el juego de la pelota, yo que leí, estaba igual el juego de la pelota con los olmecas. Dice, las guerras o lo que hacían cuando luchaban entre culturas. Sí, profe, ¿no? Luchaban entre... Es no algo me muy acuerdo, no común me entre acuerdo. las sociedades, tener conflictos. Ajá, Tampoco no crean que esto era como una sí, comunidad hippie de todo paz y amor. No, hubieron encontrones. sí, entonces, ajá, como ahora sí que entre ellos llevaban a pelear entre las culturas, de no, es que dame tu terreno, de no, es que el otro, no. Ahora sí que tenían diversas peleas, no tan solo era paz y amor, entre ellos. Ahora sí, hablemos de su comida. Su fuente de alimento, igual fue mucho, practicaban lo que era igual la agricultura. La mayoría de culturas, sí voy a andar diciendo que practicaban mucho la agricultura, sembraban mucho el maíz, el frijol, el cacao, creo también, y y de eso sobrevivían. También tenían lo que era ay, ¿cómo se llama? Sus armas de piedra que hacían con piedra volcánica, y que lo afilaban muy bien para cazar los animales que habían ahí para poderse alimentar. Sí. Ahí, siguiente, profe. Ok, bueno, como manera de complemento con los olmecas, sí, se les conoce como cultura madre porque van a desarrollar estos principios culturales que van a compartir otros pueblos. Lo sorprendente, como ya lo comentó esta Ariadna, es la forma en cómo hacían estas cabezas colosales, que hay un montón de teorías respecto a explicar la forma de qué onda con esas cabezas. Algunos dicen que era como una especie de selfies, o sí que ocupaban la misma utilidad que las actuales selfies y fotos de perfil. O sea, no ponemos nuestras fotos en Facebook y en WhatsApp de cuando nos levantamos, sino más bien como queremos ser. Una cuestión un tanto idealizada de nosotros. Entonces, algunos explican que las cabezas colosales son esas, simplemente idealizaciones de ideas, de bellezas de esta comunidad. Otros hablan que es como un tributo a guerreros que fueron famosos. O sea, es muy, muy interesante la discusión en torno a su arte. Por supuesto que también no solamente es por los españoles, sino por el mismo paso del tiempo y por los conflictos que mencionó esta Ari, que, bueno, no tenemos fuentes como para tener una imagen precisa de qué es lo que pasó. Y también como último dato cultural, para que vean que fue un pueblo que migró incluso hasta el Valle de México, hay certeza de que comunidades olmecas llegaron al Valle de México y fundaron ciudades como Copilco, Tlatilco y Cuicuilco. De hecho, ahora que acabe la pandemia y que espero todas ustedes estén en Ciudad Universitaria, un día nos vamos a festejar, o a Acatlán, o a la sede en donde quieran, un día nos vamos a festejar, armamos una expedición a lo que es Cuicuilco y les llevo a ese centro ceremonial que está bien padre, está sobre periférico, unos pasos de Perisur. Bueno, esto para la gente que conoce un poquito más la Ciudad de México, y para los que no, pues bueno, si me lo permiten y si se arma la Expe, nos lanzamos para allá y armamos un día de campo. Además que el parque ecológico está bonito. Y al lado de ese centro ceremonial está mi queridísima alma mater, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. O sea, ahí quedó al centavo, ¿vale? Y bueno, esa ciudad, por De cierto, hecho, fue mi papá destruida por un trabaja por volcán. ahí. ¿Mandé? Sí. De hecho, mi papá trabaja por ahí. ¿En serio? Órale, qué padre.
Es un lugar muy bonito, es un lugar, Sí. la verdad, muy bonito. La Ciudad de México, pese a Sí, de todo, hecho, todavía sí. tiene puntos que valen mucho la pena y muchos de ellos tienen una historia que, bueno, espera ser descubierta o recordada. Pero, en fin, vámonos porque ya está un poquito haciéndose tarde y nos falta la otra expo. Dale, Ariadna. Ujú. Sí, ya, de esto no. Ahora, los teotihuacanos. Fue una de muchas civilizaciones precolombianas mesoamericanas que hizo vida entre siglos del siglo I al... Ay, los siglos no lo sé. Ah, no te preocupes, hasta el Ay, ¿cuál siglo es? 7. Al siglo 7 después de Ah, sí, hasta Cristo. el siglo VII después de Cristo, en el territorio actual mexicano, específicamente en la zona aledaña a los restos de la ciudad de Teotihuacán y el noroeste de Valle de México. Pues yo estoy algo cerca de Teotihuacán, por así decirlo, no mucho, 1 hora a mi casa. Los teotihuacanos igual fueron grandes emperadores, con grandes dioses, un lugar muy adverso. Ellos donde se ubicaban era donde era el lago de Texcoco, si yo no más recuerdo. Ujú, Ahí estaba sí. todo lo que era su población. La arquitectura era muy bonita. Como saben, en Teotihuacán está la pirámide del Sol, la pirámide de... ay, ¿cuál es el otro pirámide? La luna. La pirámide de la luna, y pues ahí igual practicaban lo que eran los sacrificios. Los sacrificios para ellos fueron muy importantes, era como halagar a los dioses y ahora sí como, no sé, ahora sí premiarlos. Yo lo he entendido. Ahora sí que era muy valioso lo que hacían ellos, que era la sacrificar. Y creo que aquí en los teotihuacanos se habló lo de la triple alianza, ¿no? No, esos ya son con los mexicas. No, sí, los mexicas. Ay, Dios, se me equivoqué. Sí. Sí, no, no, Y no te bueno, preocupes. eso ya después lo voy a hablar. Sí, qué bueno que tenía esa duda, pero sí. Sí, no. Sí. Este, Ah, ok, sí. entonces, sí, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, lo que sí les iba a comentar es que Teotihuacán se considera como una de estas primeras comunidades que extendieron sus territorios más allá de los límites de su ciudad, para que se den un poco la idea de la configuración política durante esta época, y eso también les va a ayudar a entender la lógica de la conquista. Ah, las comunidades del México antiguo se asemejaban mucho a las ciudades griegas, es decir, eran como ciudades-estado, nada más que aquí se les llamaba señoríos. O sea, era una ciudad y dominaba los territorios que estaban a su alrededor. Eso, por ejemplo, en el preclásico eh, se mantuvo, pero lo que va a distinguir al periodo clásico y a pueblos como Teotihuacán, por ejemplo, a los zapotecas en Oaxaca, los totonacos en Veracruz y los mayas en el sureste mexicano, es que hubieron ciudades que se fueron haciendo cada vez poderosas. Y hay historiadores, como por ejemplo un señor muy, muy famoso que se llama Enrique Flores Cano, que plantea que Teotihuacán abarcó una región muy importante del centro de México, o sea que agarró partes de Tlaxcala, que sí existía, Puebla, una sección del Estado de México, el norte de la Ciudad de México, que bueno, el valle, los que vemos acá en el centro, en el Valle de México, pues era muy diferente a lo que hoy es. Estamos hablando que eran 5 lagos, la verdad es que estaba más bonito que ahora, y que incluso llegó hasta lugares que pasaban Toluca. O sea, para la época era un área de influencia muy grande. No se está muy seguro que realmente fue un imperio, pero sí fue una ciudad que dominó a otras comunidades y que además eso hizo a través del tributo que el entorno urbano fuera realmente hermoso. Quienes hayan ido a Teotihuacán, pues solamente les comento para que se den un quemón de la magnitud de esta gente, solamente conocen el 40% de la ciudad. Si ustedes ven a los alrededores pequeños cerritos, a esos en arqueología se les conoce como montículos y son áreas arqueológicas sin trabajar. Entonces, imagínense, se piensa que Teotihuacán en sus buenos tiempos llegó a albergar 120,000 personas y además tiene una extensión quizá más del doble de lo que hoy conocemos. Entonces, imagínense, por ejemplo, en sus mejores momentos, la Avenida de los Muertos, que es la vía principal de Teotihuacán, el Pirámide del Sol y la Luna. O sea, todos esos edificios implican un esfuerzo enorme, pero acá lo interesante es que no es algo exclusivo de ellos.
Si ustedes viajan a lo que es Veracruz, ciudades como el Tajín y Zempoala van a tener esfuerzos similares. De hecho, los totonacas van a ser fundadores de una actividad que yo creo que en unos años va a ser un deporte olímpico, el de los voladores de Papantla. Ya hasta se armó el himno, ¿no? Papantla, tus hijos vuelan. Entonces, ya se volvió hasta grito de guerra. Y si nos vamos, por ejemplo, a Oaxaca, quienes hayan tenido la oportunidad de viajar a Monte Albán, que era una de las capitales de los señoríos zapotecas, van a ver que literal aplanaron un cerro para construir una ciudad que estaba arriba. O sea, es algo sorprendente. Y reitero, solamente es una pizquita, como ya lo comentó Ari, que conocemos de lo que fue. Desafortunadamente no podemos avanzar más y solamente podemos especular debido a la ausencia de fuentes. Y por ahí Jocelyn me comentó si había códices que nos pudieran dar luces sobre estos temas y otros, que por ejemplo ahí hay una problemática con los olmecas y los toltecas. Hasta donde yo sé, no. Y la razón es que no solamente por la invasión española, sino que a través de las diferentes guerras que hubo a lo largo del México antiguo, pues una de las cosas que ocurrían es que al momento de agandallar al prójimo, por supuesto que destruías también sus documentos pictográficos. O sea, una forma de destruir y de dominar a un pueblo es quitándole su identidad. Y una manera de desdibujarla, y eso se aplica hasta en el presente, es destruyendo todos estos memoriales, todos estos documentos que les dicen qué son y de dónde vinieron. O sea, su historia, su cultura. Entonces, no es algo que solamente los europeos hicieron. De hecho, es algo muy común en la lógica de conquista. No solamente te someto, sino te impongo mi cultura y en el proceso implica la destrucción de lo que tú eres. Te obligo a hablar un idioma que no te corresponde, te obligo a creer una religión con la que no estás familiarizado y destruyo todo lo que implica tu relación con el pasado. De esa manera, digamos, en términos poéticos que decían la gente de esta época, les quitaban el rostro y el corazón, porque la identidad cultural es lo que te da, es el sentido de lo que eres, es lo que te dice quién eres. Y me atrevo a llevar ese debate a la actualidad, que somos, cuando todo está muy desdibujado, ¿no? Y cuando todo además es muy rápido. Entonces, por esa razón, no podemos avanzar mucho en cuanto al conocimiento de estos pueblos. Sí hay maneras de ir de poquito en poquito avanzando un poquito más, con la arqueología, por ejemplo, la antropología, y mucho tiene que ver la memoria colectiva, porque a través de la tradición oral es como se llegan de alguna manera a colar algunos datos que nos permiten reconstruir qué pasó. Y eso no solamente tiene que ver con el México prehispánico, sino con estos otros grupos que quedaron marginados de un discurso de historia muy tradicional. Piensen, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora en Colonia, lo que son los pueblos afromexicanos. Piensen en las mujeres, piensen en los jóvenes. Y por ese motivo hay que pensar en historia no solamente en términos de fechas y datos, sino una cosa mucho más compleja. Y bueno, no es por hacer echarme porras o algo por el estilo, pero por ejemplo mi tesis de licenciatura tuvo que ver esta cuestión de la recuperación del pasado a través de la memoria. Es un tema muy bonito. ¿Sale? Bueno, vamos con la que sigue, Ari. Y no me toquen esa canción porque si no me sigo, ya ven que me gana. Me gana el feeling. Vámonos. Ahora los mayas. Los mayas fue una cultura que se encontraba en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, pues creían en varios dioses. Ahí me faltó, creo que los teotihuacanos también eran politeístas. Igual creían varios dioses, como el dios del agua, el dios el dios del agua, el dios del sol, el dios de la tierra, el dios del viento. Por ejemplo, de aquí donde yo soy, voy a dar algunos ejemplos así. Por ejemplo, la gente luego cuando llueve dicen, no, es que Tlaloc ya está enojado, no, es que Tlaloc no le han bailado o algo así, empiezan a decir aquí. ¿Por qué? Porque Tlaloc fue muy conocido como el dios de la lluvia. Entonces, pues, por eso, por ejemplo, aquí donde yo soy, pues dicen mucho así, cuando llega a llover, o por ejemplo, como aquí igual siembran mucho,
dicen, no, estamos agradecidos con Tlaloc porque pues nos dio para que la siembra se dé. Entonces, igual pues eso antes, en creer en los dioses, que tenían muchos dioses, era la cultura, era su religión politeísta. Igual se relacionaba con la naturaleza. Igual construyeron grandes pirámides como los centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Ahora sí que, como dicen, ellos alababan a sus dioses, ellos, pues ahora sí, como eran los mandos, eran lo que les daban. Como les doy el ejemplo de Tlaloc, igual así, ¿no? Gracias Tlaloc por darnos lluvia por nuestra agricultura. O al dios de la tierra, gracias al dios de la tierra por dar, que se dé el maíz, que se dé el frijol, y así. Perdón, se escucha mucho ruido. No, no te preocupes. Y así. Muy bien. La cultura maya no estaba compuesta por un grupo unificado, sino que se formaron por diversas ciudades en similitudes culturales y de su lengua en común. Ahora sí que entre ellos, estaban sus similitudes. Ay, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, igual tuvieron sus ciudades más importantes, que fueron el Tikal, el Calkmul, el Palenque, y Coapán y Yaxchitlán. Yaxchitlán, algo así. Yaxchitlán, sí. No sé, no me acuerdo. Ajá. Dice, también fueron muy conocidos principalmente por sus expresiones artísticas, sus lanzamientos y pirámides y sus aportes matemáticos y astronómicos, que igual era su fuerte de ellos. Ahí salió mucho lo que era la matemática y los astronómicos. Creo que ellos igual llegaron a crear su calendario, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo creo que sí llegaron a crear su calendario. Se me olvida. Llegaron a crear su calendario y su sistema numérico. Que era vigesimal. Dato cultural muy importante Vigesimal, de los ajá, mayas. que era el cero, la invención del cero. Ah, sí. De los mayas fue muy importante el número 0 para ellos. Igual creo, así como dicen que estaban muchos lo de los astronómicos, igual ellos hicieron muchas predicciones, que según cuando dijeron que se iba a acabar el mundo en el 2012, y no, y no. Entonces, tan solo creo que son cosas pequeñas que pasaban, pero pues ellos hacían sus suposiciones. Y ya. Okay. Creo que la siguiente. Ok, vámonos un poquito más breves para que pudiéramos tener tiempo de ver la conquista, Ari. No te preocupes, vamos bien. Uh-huh. ¿Sale? Sí. Ahora los zapotecas o zapotecos. Fue un pueblo indígena igual de México. La población zapoteca se concentraba principalmente en el estado sureño de Oaxaca y sus estados vecinos. Parece que los vestigios del Monte Albán, al menos los más recientes, pueden atribuirse a pueblos zapotecos. Pues ahora sí que igual los zapotecos fueron muy importantes, como dicen ahí, se ubicaban en Oaxaca, en lo que son los pueblos vecinos, que es Guerrero y ahora sí que los Puebla, estados vecinos que fueron el sur de Puebla y ay, me falta otro. Ya ni me sé. Ay, Dios, me puse nerviosa. No te preocupes, calma. Ay, Dios santo. Calma. No pasa nada. Y en lo tenía. Y el Istmo de Tehuantepec. Tehuantepec. Tehuantepec, sí. Don't worry. Sí. En su primera ciudad de estado fue en el Monte Albán, que tanto por su ubicación de 40, ahora sí que estaba muy cerca, por sus importantes, ay, ya se me olvidó. ¿Los centros ceremoniales? Sí, los centros ceremoniales, los que ellos tenían, era, ahora sí como donde dice, en el Monte Albán, Mitla.
y Saachila, con Z. Mitla y... Ay. Saachila. Ah, sí. Sí, Mitla y Chila. Ay, Dios, pido perdón. No te preocupes, no Es te que preocupes. esto nada más le leí un poquito y nada más me grabé lo que es lo que ahorita no tengo nada. No te Este, preocupes. ¿Quieres sí, que complemente otra cosa y nos vamos con los toltecas? sí, por favor. Es que Sí, tranquilízate, tranquilízate. sí. Si quieres, me aviento lo de los aztecas, seguimos con los toltecas. Y ya que vuelvas a agarrar valor, Sí. cerramos, ¿va? Bien, pues hablando de Sí, profe. los zapotecas, no te preocupes, tranquila, lo estás haciendo bien. Es uno de los pueblos más importantes de la zona de Oaxaca, como ya lo comentó Ariadna. Sus principales ciudades van a ser Monte Albán, Mitla, Sachila. Se van a distinguir por ser buenos orfebres, es decir, que van a hacer joyas con metal. De hecho, el oro que, por ejemplo, adorna el penacho de Moctezuma, que comentó hace unos momentos Ariadna, pues va a provenir de Oaxaca. También prácticamente va a ser una adaptación de los dioses del centro, solamente que en su propio idioma. Y pues van a destacar mucho en la arquitectura, o sea, aplanar la mitad de un cerro para ahí construir unas ciudades, no es hacer enchiladas, es una cosa sorprendente. También aquí cabe señalar que había un pueblo vecino a los zapotecas que tenían una relación así como de amor-odio, y eran los mixtecas. A diferencia de los zapotecas que vivían en los valles, los mixtecas vivían en las montañas. De hecho, su nombre en su idioma significa gente de las nubes, y es porque literal vivían en las sierras. Y si ustedes han ido por esas zonas, Guerrero, Oaxaca, el sur de Puebla, pues bueno, son montañas muy amplias. Cuando los zapotecas entran en declive, perdón, van a ser los mixtecas los que van a sustituirlos. Y ellos van a adoptar varias cosas de los zapotecas. ¿Sale? Y bueno, como les comentaba, en el periodo clásico van a haber una serie de colapsos ambientales, movimientos sociales internos, que hacen muchas de estas ciudades que ya señalamos caigan. Y entre el clásico y el posclásico va a haber unos 200 años, que es un periodo de transición, que va a ser conocido como epiclásico. Y aquí va a, a ocupar un papel protagónico los toltecas, que eran, hay varias teorías que se contraponen sobre el origen de estos pueblos, pero aquí lo más importante o lo que nos podría ayudar para el examen y para conocer un poquito más de esta historia es que van a, digamos, a sustituir a los teotihuacanos como pueblo hegemónico en el centro de México, y ellos se van a distinguir por su avance tanto en ciencia como en tecnología. También va a ser un pueblo que va a practicar el militarismo, es decir, que a través de las guerras ellos obtenían artesanías e insumos de otras culturas. O sea, si en su región no había, por ejemplo, mucha madera, van y le pegaban a la comunidad vecina que está cerca de un bosque y como tributo le pedían madera. Y esa, por ejemplo, va a ser la lógica de la conquista que más adelante van a expresar los aztecas. ¿Sale? También aquí, por el aumento demográfico que ya se está viendo, la guerra va a ser un elemento de movilidad social. Entre otras cosas, para ir señalando esto, pues eran politeístas y lo más significativo van a ser los atlantes. Ya después de los toltecas vienen una serie de pueblos que, bueno, ya les hablo un poquito de los mixtecos, que van a ir siendo estas grandes esferas de poder, y nos vamos a detener un poquito con los aztecas porque eso es lo que nos va a dar un puente y una conexión con el tema de la conquista. Bueno, los mexicas y los aztecas tienen un origen muy humilde, van a ser uno de estos pueblos que van a migrar del norte, de hecho van a venir en las últimas oleadas de migrantes. Está también muy dudoso su origen, algunos los ubican en los desiertos de Estados Unidos, otros de Chihuahua, quién sabe. Aztlán es un lugar mítico, ¿sale? Entonces, ellos van a llegar, hay un documento pictográfico muy bonito que su servidor tuvo la oportunidad de ver en vivo y a todo color. Creo que fue una de las escenas más bonitas al momento de estudiar historia. Se llama El lienzo de la peregrinación, es un documento colonial, pero todavía con estilo prehispánico,
que está guardado en las cajas fuertes del Museo de Antropología, y en ese documento relata toda esta migración que tardó 200 años. Los aztecas van a tener un papel pues muy sobrio al principio, van a ser de los últimos pueblos que se van a establecer en el Valle de México y se los van a agandallar. Van a ser como estos inquilinos que nadie quiere o estos familiares molestos que andan ahí de arrimados en la casa, perdón por la expresión, pero así los trataban. Y digamos que su chamba era ser mercenarios. Como venían del norte, eran bastante buenos para los guamazos. Y ciudades del Valle de México como Culhuacán, que estaría en lo que hoy sería para los que viven en la Ciudad de México, entre las alcaldías de Iztapalapa, Nesa, más o menos por ahí. De hecho, su capital era Texcoco, los Acohuas. Tepanecas, que era lo que hoy es la alcaldía de Azcapotzalco, pues eran de las ciudades que ahí se andaban agarrando el chongo. A diferencia de hoy en la Ciudad de México, en aquella época el valle, como ya lo había comentado Ariadna, era un lugar que estaba sembrado de ciudades. De hecho, si nos vamos con el origen de la Ciudad de México se integra a partir de diferentes miniciudades que se van a ir conjuntando a través de la expansión urbana. Y bueno, ellos al ser los últimos y como nadie los quiere y además se meten en problemas por despellejar viva a la hija de un cacique muy, muy poderoso, pues no tuvieron más remedio que irse a un islote en medio de un lago. Y a partir de ahí, pues comenzaron a construir lo que es México Tenochtitlan. Al momento en que se debilitan estos poderes regionales, los aztecas van agarrando cada vez más fuerza y en alianza con Texcoco y con Tlacopan, que son otras dos ciudades aledañas del Valle de México, van a empezar a expandirse. De los aztecas podemos recuperar que, o mejor dicho, la Triple Alianza, porque el Imperio Azteca como tal no existe, podemos recuperar que es un periodo en el que prácticamente toda Mesoamérica se conecta, típico de un pueblo conquistador, es hacer vías de comunicación para que interactúen los diferentes puntos que componen sus zonas de dominio. Es una especie de dominación muy rara porque respetaban mucho los usos y costumbres de los sometidos, siempre y cuando proveyeran de tributos, de fuerza de trabajo y en algunos casos de individuos para el sacrificio. Eso sí, cuando no se ponían las pilas, pues iban y sometían de una manera bastante salvaje a las poblaciones rebeldes. Lógico, ¿no? Es un pueblo que además va a ponderar mucho los sacrificios humanos, es parte de su cosmovisión, y esto se explica porque dentro de sus mitos, los dioses ofrecieron lo más preciado de ellos, que eran en algunos casos sus vidas. Lean, por ejemplo, el nacimiento del quinto sol, o del sol, por ejemplo, que son mitos muy bonitos, y pues ellos, para de alguna manera mantener, voy a sonar muy avatar, el balance del universo, pues también ayudaban a los dioses ofreciéndoles lo más importante, que era su sangre. Entonces los aztecas tenían esta costumbre del autosacrificio, pero también de hacer grandes ofrendas en vidas humanas en el templo mayor. De hecho, ahí se habla del Zompanqui, que era una pared que estaba integrada por cráneos que estaban horadrados de la parte lateral y así eran como una especie de ábaco. Fue una sociedad muy avanzada en cuanto al comercio. Ahora que acabe la pandemia, les invito a que chequen el Museo Nacional de Antropología e Historia. Es un lugar bellísimo para estudiar estos temas. Y el Museo del Templo Mayor, o sea, para que estén en un quemón del poderío y de la grandeza que tuvo México Tenochtitlan y que por eso a veces nubla a mucha gente de ahora. El Templo Mayor abarcaría lo que sería la calle de Donceles, que es esta calle que está atrás de Catedral, toda Catedral Metropolitana, una cuarta parte de la Plaza de la Constitución y toda la cuadra de Palacio Nacional. O sea, lo que hoy se muestra al público es solamente una sección de lo que fue. Entonces, imagínense esa obra monumental, es como mandar el viaje a un hombre al espacio en términos actuales. Y, pues sí, hay instituciones muy importantes como el Calmecac y el Tepochtecali, que son instituciones que se centran en la educación. Por ahí también vamos a tener una sociedad estratificada en clases sociales. Los nobles se hacían llamar pipiltin, los comerciantes pochtecas, los campesinos mazahuales, no recuerdo bien cómo se llamaban los esclavos, pero aquí lo interesante, y es por eso que la guerra llegó a ser tan importante, era que todo varón, no importa su uso y costumbre, estaba preparado para los guamazos. Y entonces cuando se dan estas guerras, tanto de conquista como
rituales, porque habían guerras rituales que se llamaban guerras floridas, que el fin de estos conflictos no era someter un territorio, sino obtener prisioneros para el sacrificio. Esos enfrentamientos eran una oportunidad para que, si tú eras un campesino, ibas a la guerra y te rifabas, podías ir escalando. También era una sociedad que si veía que un individuo tenía aptitudes, por ejemplo, para hacer códices, se lo jalaban y entonces su condición de vida mejoraba. Pero eso no implicaba una generalidad, seguimos hablando de una sociedad desigual. Lo interesante del asunto es que también practicaban la organización del trabajo comunitario. O sea, por ejemplo, los tributos que le debían a su gobernante, que se hacía llamar Huaytlatuani o gran portador de los dioses, se hacía de manera conjunta. O sea, no había, digamos, en ciertos estratos de la sociedad propiedad privada individual, sino era propiedad comunitaria y esto implicaba que todos jalaban parejo para poder cumplir con el rollo del tributo, pero también repartían en partes iguales los beneficios de la cosecha. Es algo muy interesante cómo se organizaban los aztecas. Lean, por favor, la historia ilustrada de México, eso es un buen indicio. Y si quieren saber más, hay un autor francés muy bueno que se llama Jacques Cousteau. Es muy, muy bueno y él habla sobre la vida de los aztecas antes y después de la conquista. También por ahí hay un arqueólogo mexicano que tiene un libro muy clásico que se llama Los hijos del sol, que se llama el libro. Entonces, bueno, hay materia de donde cortar y pues bueno, se destacan los aztecas porque se considera como el pueblo, por así decirlo, que da origen a una parte de lo mexicano, que bueno, la historia también nos ha enseñado y lo acabamos de ver, que en realidad pues México proviene de diferentes raíces, que no podemos limitarlo solamente a los mayas y a los aztecas y hasta ahí, sino que hubieron pues, un montón de etnias que de alguna manera pusieron su granito de arena para constituir lo que somos. Sale que bueno, ahí está el debate, ¿qué somos? ¿No? Y la cosa se va a poner más interesante cuando veamos la parte de la conquista. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Ariadna, ¿algo con el que quieras cerrar este tema? ¿Ya estás más tranquila? Sí, sí. A ver, cuéntanos. A un grado de pánico, pero ya. Pues sí, como tiene mucha razón lo que usted dijo de los aztecas, pero también fue una de las más avanzadas, fue una cultura muy avanzada. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te estamos escuchando. Tranqui, sí te estamos escuchando. Es que acaba de pasar un carro y se está yendo mi internet. Ah, no te preocupes, pero sí estamos en sintonía. Todavía no te hemos perdido. Ah, sí. Y como dice, la cultura azteca fue una muy buena, digo, fue una de las más avanzadas, una cultura más avanzada. Igual, estuvo basado en el sistema de alianzas y de vasallaje. Basamentos. Ah, vasallaje, sí. Y, ajá, vasallaje. Y apoyando un poderoso ejército, ahora sí que tenían, su imperio azteca dominó durante 2 siglos y el sur actual de México y de Guatemala. Creo que igual al final, creo que tuvieron un rencor, con los pueblos sometidos. Ahora sí que algunos de los cuales se aliaron con Hernán Cortés cuando él llegó. Ahora sí que los aztecas se aliaron a Hernán Cortés y por así que como cuando llegó Hernán Cortés, eso creo que apenas va a explicar la compañera, pero algo breve sería que habían culturas que se aliaron a Hernán Cortés cuando él llegó. Una de esas fue algunos pueblos de los aztecas, porque hallaron a tener algún rencor entre ellos. Entonces, pues, eso igual fue como un punto más de los españoles por cuando llegaron a la conquista. Y ya. Ok, muy bien. Bueno, nada más para aclarar, no eran aztecas, sino más bien eran pueblos que en su momento fueron sus aliados, como los texcocanos, incluso los xochimilcas. Sí. Pero bueno, estuvo bien. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas antes de pasar con Jazmín.
Alguien que quiera por ahí preguntar. Vi que hubo gente que se adscribió tarde a la clase, no hay ningún problema. Estamos viendo lo que es el México prehispánico bajo una dinámica de exposición que nos ofreció Ariadna, que bueno, se agradece muchísimo su esfuerzo. Y bueno, ¿alguien quiera preguntar algo, comentar? Yo quisiera comentar algo. Venga. Bueno, más que como comentar acerca de la clase, es felicitar a Ariadna porque se preparó para el tema. Sí hay unas cuantas cosas que pues a veces nos falta agregar, pero es normal y realmente el que ella haya tenido esa valentía, pues no cualquiera. Y pues más que nada la quiero felicitar a Ari y pues Gracias. es todo Gracias. lo que yo tenía que comentar. Gracias. Okay. Hice lo mayor posible, pero gracias. Sí, Sí, no más? te preocupes, o sea, digo, vamos aprendiendo, ¿no? Y es parte de, entonces, tú tranquila, realmente lo hiciste muy bien. Yo anteriormente ya había estudiado estos temas y todo, y había unas cuantas cositas que se me pasaron y tú me volviste como para repasarlas y estuvo súper bien. A mí la verdad es que me encantó. A pesar de que en unas partes sí me perdí porque tuve que salir de rápido, pero lo que yo alcancé a escuchar estuvo muy bien. Felicidades. Muchas gracias, gracias. Sí, ¿alguien más? Muchas gracias, Ari, por tu comentario. ¿Alguien más? Profe, Sí. Adelante, Brenda. bueno, entonces, como actividad económica de los aztecas, ¿qué sería? La agricultura. La agricultura. De hecho, si por ahí aparece una pregunta que tiene que ver como principal actividad económica de los pueblos prehispánicos, que esa es también una pregunta muy, muy común que suele aparecer en guías y el examen, es la agricultura. Y el principal cultivo es el maíz. O sea, son preguntas realmente muy, muy, muy tranquilas. Por ahí vi una guía que no sé quién fregados la hizo, no recuerdo si fue Cipro, siglo XXI, una de esas empresas, que hizo un reactivo que yo hasta me quedé así con cara de, no, ni ese yo me lo sé. Que era que el nombre del cacique de la ciudad de no sé qué, de no sé cuál, que era maya, que ni siquiera tengo un amigo que es especialista en epigrafía maya, se la supo. Entonces, eso también me invita a que chequen y tengan cuidado qué materiales están ocupando para estudiar. Hay veces que desafortunadamente la gente que diseña esos recursos nada más es copy y pega y no sabe lo que está haciendo. Y no hizo un estudio, una investigación sobre lo que contempla el examen. Y que solamente hace reactivos por poner, lo cual no les ayuda muchísimo y les quiebra la confianza. En ese sentido, reitero mi sugerencia de que se vayan con la guía de la UNAM. El Pruébate es una muy buena herramienta y de ahí documentense con libros de bachillerato, también de su nivel. No les sirve mucho que ustedes se pongan a leer el análisis de la lámina número 23 del códice de no sé cuál. Sí, sería muy interesante, pero no les ayuda en su formación. Libros generales, pero bien hechos. ¿Sale? Por ahí ya les recomendé la historia mínima de México, la mínima ilustrada, la historia general de México, los libros de bachillerato que, por ejemplo, publica Pearson, es de lo más decente. Eso les va a dar una solidez. Y la misma dinámica va con los documentales. Hay documentales que a veces dicen barrabasada y media, que bueno, no va. También no se conformen con estas listas de reproducciones que ya empiezan a pulular de, te explico historia de México en 5 minutos, en 4. Les dejan incompletos. Y desafortunadamente solamente se centran en los tópicos que vienen más seguidos en el examen, pero en realidad no aprenden. Y eso puede ser un arma de doble filo porque se especializan, pero también tienen la confianza de que eso va a pasar, de que eso va a haber, y puede que tengan una sorpresa porque podría poner reactivos que no son de lo que veo en el video y entonces ahí comienzan a parir chayotes. Así es que
váyanse por estudios generales, pero bien hechos. Por eso soy un tanto minucioso en el desarrollo de los contenidos, porque de alguna forma quiero evitarles sorpresas y que ustedes estén 100% capacitados y seguros de que lo que están aprendiendo les va a servir para el examen. También no se queden con reproducir la información, intégrenla, pese a los nervios, pese a todo. Yo noté en Ariadna ese esfuerzo y eso es algo que espero de ustedes, porque al momento de comprender la info, me da la posibilidad que no importando cómo venga el reactivo, yo ya sé qué tema se me está hablando y entonces no importando que las respuestas me vengan como si fuera un cubo de Rubik o incluso que haya un dato erróneo, porque suele suceder. Hoy en la mañana dando clase en otro lado me la encontré con una prueba, con un reactivo de pruébate, en donde el año de una pregunta estaba mal. Entonces, incluso teniendo ese problema, si yo comprendo el tema, sé de lo que se está hablando, pasa de largo y ya sé cuál es la respuesta correcta. Y así lo aseguro. Traten de hacer eso con todas las materias que están estudiando. Exíjanse un poquito más. Y eso también lleva, reitero, a que tengan fuentes fiables. Sí, está muy chido el CONAMACH, está muy chido el siglo XXI, pero son trabajos que a veces abusan de la síntesis y no les da la preparación adecuada. Es más, también exíjanle a mi manual. Mi manual va diseñado para que se preparen, pero no lo dice todo. Es muy probable que por ahí hace falta una lectura complementaria para que puedan amarrar el tema. Háganlo. Entre mejor se preparen, entre mejor comprendan y mayor poder de análisis tengan, más fácil va a ser el examen para ustedes y se van a sentir seguros. También aquí pues valoro muchísimo lo que hizo Ariadna, porque no es fácil hacer una presentación en PowerPoint y menos en estas condiciones. Y bueno, también no es lo mismo el hacer una presentación desde Ciudad de México, en donde más o menos tienes una señal buena de internet, a una comunidad rural en donde es más complicado. Entonces creo yo es valioso el esfuerzo que hizo y les invito a que se suban al escenario, no con el fin de que hagan mi trabajo, porque se dieron cuenta yo no me desatiendo de sus exposiciones. Ahí estoy como angelito acompañándolos, sino que aprendan a dominar algo que me interesa mucho y que ni guías ni videos lo llegan a consolidar, y es la confianza y la seguridad. Creo yo que después de esta experiencia, Ariadna va a tener mejores herramientas para dominar sus nervios y ojalá que, bueno, ahorita que venga Jazmín, se dé algo similar. Si ustedes dominan sus nervios, porque además culturalmente no estamos formados para hablar en público, pero si ustedes logran dominar esos nervios, el día del examen van a tener más tranquilidad. De ahí me interesa que este curso sea más práctico y más interactivo. Si yo me cargo hacia lo tradicional, que es yo hablo todo el tiempo y ustedes nada más tomen apuntes, no me da chance de que ustedes puedan consolidar esa confianza y esa seguridad. Otro dardo que va con ese mismo fin son las evaluaciones que más adelante vamos a tener. Y vamos a tratar de tener las reglas lo más cercanas a lo que se van a enfrentar. Las compañeras que ya han estado conmigo en el curso de Historia Universal ya les tocó. Y yo personalmente diseño los reactivos. Me gusta jugar con sus mentes. Si les gusta Harry Potter, me gusta jugar, hacer Voldemort, meterme en sus mentes y quebrarlas. No con el fin de hacerlas menos, sino con el fin de irlas acompañando en un proceso que les permita que la universidad no se les meta en sus mentes el día del examen. Así es que mis reactivos también, a diferencia de otros tantos, van diseñados con el fin de que piensen, de que analicen, no solamente a que memoricen. Esa es una parte, pero no lo es todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y menos en su preparación para la universidad. Si ustedes paulatinamente van agarrando estas habilidades, es más, les va a alcanzar para que su vida en la universidad sea mucho más tranquila de lo que pudiera ser en estos momentos. Y sea de paso, van subsumiendo todas estas limitantes que desafortunadamente venimos arrastrando desde primaria. ¿Sale? Entonces, bueno, es algo un tanto complicado, pero creo yo que se pueden dar unas buenas bases. Evidentemente pido mucho de su colaboración, con su participación, con aventarse, oiga, profe, yo quiero exponerte al tema, con estar presentes, porque sí,
Entiendo que a veces no es posible estar todas las sesiones y por eso las grabo en YouTube, pero tampoco no abusen de la grabación. Creo que el estar aquí presentes invita a que tengamos una mejor retroalimentación, que no podemos lograr con solo conformarnos con ver el video en YouTube. Así es que les pido que ahí me hagan un huequito en su agenda para vernos 3 veces por semana y de esta manera ustedes se den cuenta por sí mismas de que pueden dominar historia de México. ¿Sale? Entonces, bueno, después de esos tips pedagógicos, paso a cederle la palabra a Yasmín, que ya tengo preparada su exposición. Nos vamos a tardar unos minutitos más. No sé si tengan la disponibilidad de quedarse o si lo prefieren, nos vemos el día de mañana con Conquista. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Le paramos aquí o nos estamos unos minutitos más a que pueda Jazmín exponer? Creo yo se merece ese respeto por el trabajo y la labor que hizo. Y bueno, ya con esto materiamos estos 2 temas y mañana continuaríamos con Colonia. O si su agenda no les da ese chance, lo podremos cesar hoy, hablar de quien quiera exponer y el día de mañana veríamos la expo de Jazmín y Colonia. A ver, muchachos, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es la mejor decisión para ustedes? Deja que el pueblo hable, Jazmín, no le saques. Brenda dice que no tiene problemas. ¿Cómo ven las demás? ¿Están de acuerdo o le concedemos unas horas más de gracia a Jazmín? Y de paso les voy a compartir unos documentales para que podamos entender mejor este rollo de la conquista. La verdad es que están muy, muy chidos. Y hasta música les voy a poner. Ok, Jazmín, el pueblo ha hablado. Te quieren en el escenario. Así es que nos quedamos un ratito más para escucharte. No pasa nada. Cuando preparo la proyección y cuando tú gustes comenzamos. Listo, mi queridísima Premio Nobel. Sí. Pues arráncate. Bueno, a mí me tocó exponer sobre descubrimiento y conquista militar y espiritual de México. No se ve la proyección. Perdón. Listo. Todo comenzó con la llegada de los europeos a tierras mesoamericanas o de América, y empezó el mestizaje físico, social y cultural de las culturas indígenas y europeas. ¿Le puede cambiar, profe? Sí. ¿Al otro? ¿Ahí está bien? Bueno, todo comenzó en España, entre la guerra de los musulmanes y españoles. Esta guerra tiene de nombre como las Cruzadas. Son como campañas militares entre reinos cristianos contra musulmanes. España era un país muy cristiano y los musulmanes tenían otro tipo de religión. Los musulmanes conquistaron varias tierras como Granada y otras más, y esta guerra de las cruzadas duró 8 siglos o 200 años. ¿Y ¿La le que puede sigue? cambiar, profe? Claro. Sí. España estuvo dividida por 5 reinos, que era Reino de Castilla, Reino de León, Reino de Aragón o Corona de Aragón, Navarra, Reino de Portugal
y pues de andaluz. El andaluz. Ajá. Y bueno, ¿me puede cambiar, profe, por favor? Sí, claro. En 1479 los reinos de Aragón por Fernando II y Isabel de Castilla se casan juntando los dos reinos. Este casamiento fue por conveniencia, ya que en el reino de Aragón tenía buena economía, pero no tenía como una estructura política ni militar. Entonces Aragón, pues trata de unir su reino con Castilla, ya que Castilla tenía muy buena organización política y militar, pero no tenía como asentamientos económicos. Y pues Aragón sí. Estos son uno de los matrimonios pues por conveniencia. También se les llama a los reyes católicos porque precisamente eran muy devotos de la religión cristiana y pues era fundamental en España. ¿Le puede cambiar, profe? Claro. Bueno, la rivalidad entre reinos, España se junta el reino de Aragón y Castilla y esto hace como un tipo mini imperio entre España y gracias a que estos se fortalecían mutuamente, los demás reinos como el reino de, ¿cómo se llama? Bueno, los demás reinos excepto Portugal. el de Portugal se unieron con España y fue como un país pues moderno porque es una nación que se integró rápidamente, pero pues fue más que nada por conveniencia, ¿no? Portugal no se une a ellos y se hace como tipo independiente. ¿La que siga? Bueno, no. Ah, ok. El reino de Portugal tuvo muchas diferencias con los otros reinos y pues esto hizo que se debatieran entre como las rutas comerciales hacia India Oriental. Y ahora sí ya, le puede cambiar. Adelante. Bueno, el viaje alrededor del mundo se trata de los reyes católicos quieren pues como encontrar nuevas rutas de comercio hacia las Indias, entonces tratan de buscar alternativas donde puedan encontrar nuevas rutas de comercio o otros como territorios para apoderarse de sus riquezas. Entonces llega Cristóbal Colón y les dice que les propone un viaje que si vieron en la diapositiva pasada, profe, ¿le puede cambiar a la pasada? Si se dan cuenta, las rutas de comercio, Ahí está. no, ¿en dónde? No, la otra. Esta. Ajá. Si se dan Ok. cuenta, no, ¿dónde están las rutas de comercio de India? A ver, es que es esa, ¿no? Esa. Ah, ok. Bueno. Bueno, si se dan cuenta, las rutas de comercio iban pues prácticamente iguales. Entonces, pues era más demanda que tenían. Entonces, España trató de buscar otras rutas por el otro lado del mundo, o sea, darle la vuelta al mundo, ya que se pensaba que antes nada más Europa existía, no sabían que existía América. Ahora sí, profe, ya le puede cambiar. Listo. Bueno. Entonces, él les propone dar una expedición hacia el otro lado, pero pues como que no estaban muy seguros porque esto intervenía en muchos gastos económicos y pues no lo tenían, no estaban muy bien económicamente los reyes católicos. Entonces le dicen, ok, te vas a ir al viaje del mundo y vas a encontrarnos riquezas. Si no lo haces, pues obviamente vas a tener consecuencias a pesar de esto. Pero Cristóbal Colón él ya había estudiado un poco sobre geografía y lo que hizo fue pues decir, ok, bueno, me voy. Le dan 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y estas con una tripulación de 90 hombres para todo el viaje. Entonces,
¿Le puede cambiar, profe? ¿Listo? Ay, bueno, estas son algunas causas del descubrimiento del Nuevo Mundo, porque, bueno, ahorita les explico eso. El primero era descubrir nuevas rutas comerciales para las Indias. El segundo era nuevas tierras para tomar sus riquezas por parte de España. Y la otra era el expansionismo de España. Pero le puede cambiar a la otra. Listo. 12 de octubre de 1442, Día de la Raza o Día de la Extinción de las Razas Indígenas. Bueno, esta pregunta es muy rara, pero bueno. Dice que fueron 3 meses de su viaje, partió el 12 de octubre de 1400... no. Fueron 3 meses de viaje y zarpó desde el puerto de Los Palos y como que encalló en la isla de San Salvador o las islas del Caribe. Después siguió con las islas de Cuba, después la isla de la Navidad. Se llama así porque estuvo ahí el 24 de diciembre, entonces le puso así. Y descubrió que había una raza llamada Tainos. Él deja una tripulación de 39 hombres en la isla de la Navidad, que hoy es Haití y República Dominicana, y se va otra vez a España a enseñarle a los reyes que había otro tipo pues había más tierra de la que pensaban, de la que se tenía conocida. Después, ¿le puede cambiar, profe? Sí. Bueno, descubren estas nuevas tierras y como ya lo mencioné, dejó un asentamiento de 39 hombres. Cuando regresa otra vez a su segunda como expedición, se va con 17 barcos, 1,200 personas, algunos animales y cañas para sembrar. Esto ya empieza a ser como la homogeneización de culturas, porque de aquí, de América, se llevaron, no sé, por ejemplo, plantas y algunos esclavos indígenas. Y cuando regresó, trajeron caballos, puercos, de todo. Entonces, y enfermedades, por cierto. Ya me invocaste la tos. No. Bueno, el chiste es que, pues, tratan como de apoderarse de todo lo que estaba alrededor de América. Se apoderan de América y... ¿Profe, le puede cambiar? Claro. Por favor. Listos. Bueno, como ya lo mencioné, descubren América, Colón va y le dice a la reina, entonces empieza como otra vez una rivalidad entre Portugal. Como era una rivalidad entre Portugal y España, no podían como ponerse de acuerdo en qué era de ellos y así. Entonces van con el Papa, porque eran muy católicos. El Papa dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un tratado de Tordesillas, el cual consistía en que América se dividía entre el Imperio y Portugal. Después, pues dice, ¿sabes qué? Como nadie tenía, pues los portugueses no sabían realmente qué había, entonces le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar 370 leguas al oeste de Cabo Verde, pero ellos pensaban que era mucho y pues si se dan cuenta aquí en el dibujo, es nada más la parte de Brasil, por eso Brasil habla portugués. Entonces, pues Portugal es todo, o sea, supuestamente tiene un terreno muy grande y puede ahí buscar sus propios recursos. Y Castilla, pues obviamente se queda con gran parte de América. ¿Le puede cambiar, profe? Claro. Caray. Espérame. Ahí está. Bueno, antes de que empiece con este tema, Colón lo que buscaba él realmente sabía que había algo más que Europa y que los demás como territorios descubiertos. Y pues lo que quería era demostrarle a las demás personas que
supuestamente la tierra no era plana como se decía. Entonces lo que hace Colón es, se apoderó de todas las riquezas que tenía América, tanto oro, plata, recursos naturales y todo para España. Em, bueno, en 1503, antes de que empiece con este tema, en 1503 se crea la Casa de Contratación de Sevilla, la cual puede como financiar los viajes de Colón, y posteriormente, cuando ya pasa todo lo de Hernán Cortés, puede dar como las residencias ahí en la Nueva España. Bueno, ya voy a empezar con exploraciones en América. La primera expedición estuvo a cargo de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, cuyo objetivo era llevar esclavos desde Yucatán hasta Cuba. Después, la segunda expedición fue mandada por Juan Grijalva en 1518, y su recorrido lo llevó a descubrir el río que tiene su nombre. El tercero era Diego Velázquez. Le encargó, bueno, la tercera expedición fue la que salió mal porque Hernán Cortés tenía como quería hacerlo solo, no quería hacerlo a nombre de la corona, quería hacerlo solo. Y entonces Hernán Cortés dirige la tercera expedición, que tenía como propósito explorar tierras sobre Mesoamérica o América Central y pues llevarse las riquezas. Profe, ¿le puede cambiar? Ujú. ¿Lista? En el centro de América. Las culturas predominantes en el centro de América, algunas eran las mexicas o aztecas y las incas. Y había otra, pero esa no la anoté, que es Los mayas. la de... Ajá, los mayas. Bueno, pues las culturas, como ya lo mencionaron hace un rato, la mexica predominaba por la agricultura, abarcaba desde el centro hasta, pues, zonas como el sur, y pues ellos como que dominaban los pueblos más pequeños y les pedían como tributos y todo lo que ya dijeron hace ratito. ¿Profe, le puede cambiar? Sí. Hernán Cortés y su expedición. Cortés sale de Cuba por el lado de Veracruz. Entonces sale de Cuba para hacer una expedición no autorizada por la corona. Llega a Cozumel y se encuentra a Jerónimo Aguilar, quien fue como un traductor del maya al castellano. Este Jerónimo Aguilar también hizo una expedición y quedó como... Fue un náufrago de la expedición que hizo porque pues no salió bien. Entonces... Sí, ahorita. Chicos, ese audio, por favor. Listo. Perdón, Bueno, profe. No te preocupes. Sí, no se preocupe. Siguió con su ruta hasta Grijalva, donde fue su primer enfrentamiento entre españoles e indígenas. Y de ese enfrentamiento, los indígenas le dan como tributo un grupo de mujeres, bueno, ya no digo nada ahí, que fue de ese grupo de mujeres destacó Malinche o Malinzi, ¡Tarán! quien sirvió como intérprete del... ¡Tarán! Ella es la Malinche. Sí. Ajá. Bueno, fue traductora del náhuatl al maya, y gracias a ella tuvo como, no solamente fue por eso, sino también fue porque tenía, no me acuerdo si era hija de un tlatoani, pero ella tenía como conexiones políticas entre los tlatoanis, entonces pues le fue como presentando a Hernán Cortés así como, mira, te presento este tlatoani y así, bueno, en su idioma, ¿no? Entonces, como era traductora del náhuatl al maya, Jerónimo era de maya castellano, entonces eran sus traductores de Hernán Cortés. Después Cortés se fue adentrando hacia el centro de México para encontrar la sociedad misteriosa o Teotihuacán. De ahí, profe, ¿le puede cambiar? Sí.
Bueno, antes de esto, la Malinche le da una conexión como a Cortés. A mi money. Espérame, Le da un... espérame, que alguien habilitó su micrófono. Ya, ¿Ya? adelante. Sí. Perdón. La Malinche le da como una... Perdón, le da ahora como fui yo, una... discúlpame. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, le da una alianza. Hernán Cortés hace una alianza con el señorío de Tlaxcala para vencer a los mexicas porque los tenían como que muy controlados y solamente era una guerra entre ellos. Como dijo Ariadna, era como resentimientos. Teotihuacán tuvo una triple alianza que era el señorío de Texcoco, el señorío de Tlacopan y el señorío de Teotihuacán. Y su güey Tenochtitlán. Tlatoani era... Ah, sí. No te preocupes. El güey... Sí, me confundí. El güey Tlatoani era Moctezuma III. Entonces aquí viene el terrible encuentro. Después de tanto tiempo, Cortés se adentra hacia Veracruz teniendo encuentro con los mexicas. Un mexica le avisa al güey Tlatoani que Cortés estaba ahí y el güey Tlatoani Moctezuma creyó que era Quetzalcóatl por el mito de Quetzalcóatl. Entonces le dice, ¿sabes qué? Dale riquezas y todo lo que quiera. Entonces Cortés vio que esa ciudad tenía muchas riquezas y pues ahí empezó todo mal. Cortés tuvo su primera alianza, como ya lo dije, y los mexicas tienen su primer encuentro con Cortés. ¿Profe, le puede cambiar? Sí. Y bueno, ahorita sigo con esa historia. Los factores que facilitaron la conquista fueron las armas de fuego, porque obviamente los indígenas no tenían conocimiento de qué eran, no tenían esos avances. Ellos tenían, por ejemplo, sus estacas y todo eso. El mito de Quetzalcóatl, que era el que iba a destruir todo el pueblo de los mexicas, y las enfermedades transmitidas que, por ejemplo, era la viruela, la peste negra, y bueno, todas las que ellos no conocían y no pudieron como sanarse. Y pues otro factor sería las alianzas de Cortés con otros pueblos indígenas. ¿Profe, le puede cambiar? Adelante. Bueno, les sigo con la historia. Entonces, Cortés llega a ¿cómo me dijo que se llamaba, profe? México Tenochtitlán. Tenochtitlan. Ajá, es que lo confundo con Teotihuacán. Ah, no te apures. Tenochtitlan, Tenochtitlan, llega a Tenochtitlan, entonces ve que hay riquezas y pues empieza a saquear el pueblo, mata a Moctezuma y tiene una guerra con los mexicas. Posteriormente empiezan a desarmar el pueblo y salen con escaleras movedizas hacia Veracruz. Entonces viene la noche triste, la cual fue los mexicas intentaron pues recuperar todas sus cosas, ¿no? Y aparte de recuperar sus cosas, pues intentaron ayudar a su pueblo. Matan a mucha gente de la tripulación de Cortés y Cortés les cierra la ciudad, dejándolos sin agua del río de Texcoco. Posteriormente, pues se enferman todos los mexicas y ahí empieza como termina el imperio mexica y empieza Cortés a dominar esas ciudades. Posteriormente, la conquista espiritual fue como más que nada, permítame tantito. Sí, no te preocupes. Bueno, la conquista militar fue la conquista espiritual. Ya hablé de la militar, ahora va la espiritual.
Pues como ya lo dije anteriormente, los españoles eran muy, muy católicos, entonces después de dominar a todas las, pues los imperios o todos los pueblos indígenas, eh, empiezan a meter la religión, es el catolicismo, tratan de evangelizar a toda esa población indígena. Entonces bueno, tras la conquista militar de la Nueva España, los nuevos dominadores de esas tierras desarrollaron un intenso proce- ¿qué? ¿Proceso? Proselitismo religioso, Ujú. bueno, un proceso religioso para lograr nuevos conversos católicos. Eh, la conquista acaba en 1521 y la conquista espiritual es de dos, el clero regular y el clero, ahorita le digo cuál otro clero, el Secular. clero regular. Clero secular. Que este es los que vivían pues en los pueblos más que nada, y se encargaron de evangelizar, educar y enseñar oficios a los indígenas. Algunos de estos frailes o sacerdotes como que defendían los derechos de los indígenas, y para mencionar algunos, el orden que fueron llegando a la Nueva España fueron los franciscanos en 1524, los dominicos en 1525, los agustinos en 1533 y los jesuitas en 1572. Y pues los jesuitas fueron los últimos porque les enseñaban, como que medio les enseñaban sus derechos a los indígenas. Entonces fue, fue como los eliminaron para que no estuvieran más que nada alborotando el pueblo, y pues hasta ahí creo que ya es mi parte. Ok, bueno, muchas gracias. Cosas Sí. que complementar. Bueno, en general estuvo muy bien. Estuvo bastante interesante. Mm, Solo que ahí había que recuperar el hecho de que la alianza que tiene con Cortés es para zafarse el yugo español, pero no, ahora sí que no veían venir un nuevo dominio, por lo menos para la parte baja de esas comunidades, porque las élites indígenas que se lean con Cortés les fue bastante bien y obtuvieron derechos que se llamaban mercedes. El papel de la Malinche y Jerónimo de Aguilar es muy importante porque no solamente sabían lenguas, también sabían, como ya lo comentaste, pues los vínculos políticos entre cada comunidad. Entonces sí era muy interesante la guía que le hacía la Malinche de con este pueblo si te lías, con este rómpele su mandarín en gajos. Ahí tiene el caso de Cholula. ¿Qué otra cosa podríamos comentar? Bueno, la primera forma de gobierno que se va a sentar en lo que es la América Española va a ser el Ayuntamiento de Es el Veracruz. virreinato. No es el ayuntamiento. Ah, Aguas con el de aguas y Veracruz por ahí son aparece dos, una pregunta son así, dos, ¿no? ¿eh? Es que primero es el Ayuntamiento de Son dos Veracruz. ayuntamientos. Sí, El 10 de julio de 1519. sí. Porque eso es lo que le va a dar a Cortés la justificación jurídica de que ya no estoy bajo el mando del gobernador de Cuba, acuérdense que se fue a escondidas, sino ya directamente le rindo informes al rey de España y por lo tanto yo soy el mandamás. Ese es el peso que tiene el Ayuntamiento de Veracruz. Y esa es la primera forma de gobierno que va a haber en la Nueva España. Después viene el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y ya un poquito más adelante, en medio de este relajito, que eso es lo que vamos a ver el día de mañana, tenemos el caso de el virreinato. Pero sí es el primer ayuntamiento. Luego hay una pregunta que suele aparecer en las guías. No sé si haya aparecido en este año, me parece que no. Pero sí algunos chavos me dijeron que rinden el examen y yo me saco de onda. ¿En dónde fue la primera misa que se hizo en México? Y uno se queda de, pues sí, suele llegar a aparecer. La primera misa la hicieron los franciscanos en 1520 en Veracruz. No, de hecho creo que es en 1519.
Y eso yo no lo sabía hasta que esa pregunta me llevó a investigar. Es que bueno, son datos que no deberían de aparecer, pero que lo comento para que no se los agarren en curva. Y también algo muy importante es las crónicas. Tenemos 3 tipos de crónicas: crónicas militares, crónicas de religiosos y crónicas de civiles. O sea que las crónicas se están clasificando, y crónicas de historiadores originarios. O sea que estamos viendo que las crónicas se hacen en relación al, se me fue la palabra, al empleo o a la profesión de quien escribía. Pues entre las crónicas militares tenemos el caso de las cartas de relación de Hernán Cortés, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, son las más famosas. Luego tenemos el caso de las religiosas, pues está la verdadera historia de la destrucción de las Indias, de Bernal Díaz del Castillo. Luego están la verdadera historia, la historia general de las cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún. Luego tenemos las relaciones de Yucatán, de Diego de Landa. Y las civiles, pues son incluso de gente que jamás vino aquí, pero que por oídas de lo que se escribió y lo que se dijo, pues hizo su historia verdadera. Y ahí tenemos la historia de la Nueva España de Francisco de Gómara. Algunas de estas fuentes no son tan fiables, reitero, porque es de gente que no vino aquí, que solamente fue a oídas, entonces como que se imaginó qué pasó. Y pues de alguna forma son fuentes directas que nos permiten ir reconstruyendo pues el proceso de conquista, que la verdad es un evento que va a tener una magnitud muy grande porque le va a dar a España la posibilidad de expandirse hacia América y de tener una posesión que le va a ofrecer muchas riquezas. Y que bueno, más adelante va a tener el nombre de la Nueva España. Preguntas hasta aquí. Muchas gracias, Jazmín, por tu participación. Cuéntenme cómo se sienten. Estuvo muy buena. Por un momento me hiciste recordar a estos cuentacuentos que hay en las bibliotecas. Estuvo muy, muy linda. Me gustó mucho tu Para narrativa. eso voy a... Pues sí, tienes bastante talento. Ahí te recomiendo que te hagas un canal de YouTube en donde narres tus historias. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran Sí, comentar? gracias. ¿Perdón? Gracias. Ok, bueno. Sí, de verdad, y tendrías muchos suscriptores, empezando conmigo. Algo que quieran aclarar, que quieran comentar, cómo sintieron las exposiciones. Reitero, es una labor muy importante la que hicieron sus compañeras y creo que es bastante aplaudible. Pero, en fin, también me gustaría escuchar a la gente que estuvo de auditorio. ¿Qué me pueden comentar? ¿Hay alguna cosa que quieran platicarnos? ¿Algo? Bueno, en general Adelante. creo que las dos exposiciones, ¿perdón? Sí, adelante, adelante. Ok. En general creo que las dos exposiciones estuvieron muy completas, pues con buena información sintetizada y pues los nervios pues es normal. Ya cuando llevas una vida de universitario y tienes que exponer, pues te acostumbras, pero en general estuvo muy bien, muy completa. Muy bien, gracias, Brenda. Y ¿Alguien más? ¿Dudas y del de nada. tema? ¿Sí? ¿No? ¿Fer? ¿Jocelyn? Pues estuvo bien sus exposiciones. Me gustaron. Me gustó un poquito más el de Yasmín, le entendí un poquito más, Sí, pero estuvo bien, me gustó. sí, perfecto. Bueno. Si no hay alguna otra pregunta o reactivo, pues bueno, mañana nos vemos de 2 a 4. Vamos a ver Colonia y espero que también nos dé tiempo de ver Independencia de México. Que bueno, en Colonia sí me tardo un poquito porque vemos todo lo que es cultura, sociedad, economía, política. En unos momentos les voy a pasar unos documentales que no tienen desperdicio, que les van a dar la posibilidad de entender un poco este rollo de la conquista. Exactamente, exactamente, sí coincido con Jocelyn, es muy buena tu aportación. Prácticamente son solo 2 ciudades.
es también un mito que nos hemos creado, ¿no? La conquista de México, la conquista de México, sí, ¿no? O la conquista de México, la verdad es que es un proceso mucho más complejo. Realmente el título correcto de este tema debería ser la conquista de México Tenochtitlan y ya. El proceso de conquista va a ir, de hecho, de la mano de la evolución del territorio que va a conformar lo que es la Nueva España. Y van a haber algunas zonas del virreinato que, como bien lo comentó Jocelyn, la autoridad del rey a través del virrey, pues va a ser parcialmente reconocida, pero en términos reales, no. Por ejemplo, en el norte y sobre todo con comunidades como los yaquis, los tarahumaras, algunas zonas del sur también. Entonces sí, la conquista es un poquito más compleja. También, por ejemplo, el dominio de los españoles sobre el centro y sur de México va a ser mucho más sencillo, entre comillas, y más corto de tiempo en emprender que el norte. El norte va a tardar bastante. Entonces es cosa de ampliar un poco más el panorama. Sin embargo, pues bueno, nos centramos un poquito en el examen. Si quieren ahondar un poquito más, ay, no lo tengo a la mano, pero hay una historiadora que se llama María Teresa Aguilar, que se llama, tiene un libro que se llama Rebeliones indígenas durante la época colonial, 1521-1821. Está muy, muy padre. Creo que si lo teclean en Facebook, les puede llevar al link en donde se lo pueden descargar. Y también hay otra obra clásica en cuanto a la conquista que se llama La Guerra Chichimeca, en donde, bueno, el historiador estadounidense Philip Powell nos platica que el proceso de conquista de zonas como, por ejemplo, Durango, Guadalajara, bueno, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, va a ser mucho más difícil que México Tenochtitlan. Entonces sí, es pertinente seguir la idea de esta Jocelyn de hablar que la conquista solamente se circunscribe a una sola ciudad, ¿vale? Pero bueno, tampoco no perdamos de vista que en sí el examen en ese punto no va a ser tan complicado, ¿ok? Y que no perdamos también el nombre de las personas involucradas, ¿no? O sea, Hernán Cortés, Malintzin, Moctezuma II, Cuitláhuac, que va a liderar la batalla de la Noche Triste, y Cuauhtémoc. En ese sentido, pues, las preguntas en relación a conquista son realmente muy sencillas. Chequen sus guías, por favor. Si están ocupando el Prate, pues ahí se van a dar cuenta. Y bueno, sobre una mini obra de independencia, me parece que es un tanto acelerado, Jazmín, porque ese tema lo tendríamos entre mañana y el lunes. Entonces, organizar un esfuerzo para hacer una mini obra y luego en estas condiciones es bastante complicado. Entonces, no sé, lo vamos platicando, igual y no para independencia, pero sí, por ejemplo, para Revolución Mexicana, que es un tema un poco más lejano en el tiempo, pudiera dar pauta. Pero sí, por la naturaleza del curso se me hace un poquito difícil hacer ese tipo de ejercicios. En un curso regular, por supuesto que es mucho más sencillo y viable. Pero aquí y luego en línea, pues estaría un tanto complicado. ¿Vale? Pero bueno, no se descarta. Si no hay nada más que comentar, les agradezco muchísimo el haberse quedado otro ratito más. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde con Colonia. Ya en un ratito les mando los documentales para que puedan verlos en casa. Y también, pues, unas cancioncillas que nos pudieran llevar a impregnarnos de ese ambiente colonial. ¿Sale? Pues bueno, muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Recuerden que después de la sesión de mañana ya mantenemos este ritmo de lunes, miércoles y viernes. Esta semana, por haber sido un poquito especial para mí, pues fue que hicimos este ajuste de horarios. También les invito a la gente que no me ha ayudado con informarme, sobre todo a los que recién se integraron, con sus horarios, por favor recuérdenlo para tener una mayor claridad.
¿Va? Si ya lo hicieron, no se preocupen, no hay ningún problema. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde y hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, bye. Cobis. Ay.